Que ya subí el libro. Ya subí el libro ahí al WhatsApp. Por favor, descárguenlo. Vean si se puede descargar, si lo pueden ver, para yo saber o ver qué puedo hacer. Sí se puede. Excelente. Espero que les sirva. Gracias. Ahora, espero, la verdad, que creo que sí hay una forma. Tengo que preguntarle a mi doctora, que es la encargada, la que nos dirigió y todo, para hacer este libro, para ver si vamos a poder repartirlo de manera física, porque no sé cuántas copias y como también planeamos regalarlo a las comunidades donde tienen Alzheimer familiar, no sé cuántas copias vayamos a necesitar. Pero yo le pregunto y si se puede que regalemos algunas copias físicas, pues nada más sería que vengan por ellas o nos vemos o verlos en un punto medio, pues. ¿Sí? Ok. Estaría muy bien, maestro. Gracias. No, para servirles. ¿Alguien ya vio el video? Si no, para poner mis diapositivas. ¿Alguien ya vio el video? ¿Lo subí o todavía? ¿Ya empezó, verdad? Ajá. Sí lo vi, maestro, pero habla de lenguaje, pero no se crea que se me pega todo. Está bien, ahorita lo volvemos a ver. Tengo que ver su video y luego leer las lecturas y ahí más o menos. Está bien, así es, cada quien con su proceso. Está bien, no se espera que, mira, ni cuando estamos jóvenes a veces se quedan las lecciones de la primera vez y somos tercos para estudiar a veces. Entonces, cuando yo estaba en la secu, de acuerdo. Pero ¿sabe qué, maestra? Mande. Yo creo que yo tenía déficit de atención en la ¿Sí? escuela. Sí. Sí pasa, No, ¿no? es que No, no se usaba eso, pero sí tenía eso. más bien no se diagnosticaba tanto. Más Exactamente. bien no había diagnóstico antes. Pues nada más me regañaban los maestros y mis papás, pero yo creo que sí tenía eso. Y hasta uno ya grande se va enterando, ¿verdad? Les voy a mandar los archivos, los documentos y las lecturas de esta semana. Ya Ok. Gracias, maestro. Perdón por tanta falta, pero es que me agarraron en curva con lo de con ahorita trámites que estoy haciendo y clases y luego lo del trabajo de campo, entonces todo eso me ha mantenido muy ocupado, lo siento, pero ya estamos aquí y nos vamos a poner al tiro. Muy bien. Entre más sepa usted, más sabemos nosotros. Bueno, maestro. Bueno, ya me escucho. Pero se desconecta. ¿Cómo están todos los que están uniendo? Buenos días. Bien. Buenos días, maestro. Bien. Buenos días. Recuerden pasar el libro a quien lo necesite, a quien crean ustedes que lo vayan a necesitar. Si ustedes lo necesitan, descárguenlo. Lo pueden imprimir. Le estaba comentando a una de sus compañeras que voy a hablar con mi jefa, mi encargada, que es la doctora con la que trabajo, si podemos conseguir una forma de darles copias en físico para quien pueda recogerlos, pero pues eso todavía falta de verse, ¿ok? Por mientras, ahorita les mandé ya el archivo al grupo de WhatsApp y también acabo de mandar los documentos de esta semana, ¿ok? Sí. Ya lo vimos. Muy bien, me da gusto y espero que les sirva mucho y haga mucho bien.
es el tema de la corteza, de la parte frontal del cerebro, que es como el jefe de de todo el movimiento que hay en el cerebro. Y Así él es. nos ordena y nos da las facilidades para todo lo que necesitamos. Así es, gran parte de cómo nos modulamos, cómo planeamos, cómo retroalimentamos la información, es gracias a los lóbulos frontales, prefrontales, para ser más exacto. Lo vieron en la clase pasada, justamente, ¿no? Sí. En esta clase vamos a ver lenguaje, pero pues vimos que justamente el lóbulo frontal es una de las partes más grandes de nuestro cerebro, más evolucionadas, que más se tarda. Aparte, algo interesante, es la última parte que tarda de desarrollarse. Es decir, por eso a veces los adolescentes, los niños o ciertos jóvenes no son buenos para cierta toma de decisiones o conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque aún no se termina de desarrollar esta parte, ¿no? Este lóbulo. Y aún así conozco varias gente muy grande que parece que nunca se desarrolló, ¿verdad? Pero eso ya es otras cuestiones. Pero sí, ¿no? Vimos cómo tiene conexiones por todas las áreas, es el lóbulo o el área que más conexiones recibe, tanto de retroalimentación como de recibir y mandar información. Podemos ver cómo se conecta con todas las áreas parietales, entre corteza, lo temporal. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo constante retroalimentación de todas las áreas y estamos regresando esa información para completar acciones, ¿no? Cuando pensamos en hacer un movimiento, eso se llama una función ejecutiva porque estamos planeando el movimiento y ya decidimos hacerlo, lo realizamos, que eso es gracias a nuestras áreas motores, pero la preparación de ese movimiento es gracias a justamente estas áreas prefrontales, ¿no? De planear lo que vas a hacer. Y pues todo esto nos ayuda para cosas como la resolución de problemas, lo cual vimos que se necesita creatividad, integración de la información, planeación, organización, toma de decisiones y juicio, ¿no? Entonces, como siempre me gusta decir, es normal que juzguemos, ¿no? Somos seres de juicio, estamos hechos para juzgar situaciones pasadas, para pensar en el futuro, para pensar en el presente, pero debemos de tener cuidado a que estas mismas herramientas que tenemos de juiciar, de imponer un juicio, es decir, de cómo va a pasar las cosas, no hacerlo siempre con las personas, ¿no? No, a veces las personas no caen en esto, ¿no? Y a veces pasa, en automático podemos emitir un juicio, pero siempre es justamente lo que hace el lóbulo frontal, es detenernos antes de decir cualquier juicio, pensar, ¿es realmente eso lo que creo? Y repensar las cosas y detener ese primer pensamiento que a veces nos viene, ¿no? Por automatización, por costumbre, por lo que sea, ¿no? Y pues hablamos de las funciones ejecutivas, que justamente son componentes que modulan el resto de nuestras habilidades cognitivas, que modulan toda la actividad de bajo orden, que es como el pensamiento, la atención, la memoria. Entonces, gracias a las funciones ejecutivas nos permiten estar, ¿cómo se llama?, concentrados en un objetivo, nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer, dónde estamos ubicados, etcétera, ¿no? Saber si estamos haciendo las cosas bien o mal, y así. Y pues les dejé unos retos que después se los subí, porque no llegué hasta después al internet y a mi casa. Creo que el lunes fue cuando se los mandé. Pero justamente son ejercicios de cómo podrían usarse otras herramientas. Y es algo muy, muy curioso, porque aquí en México somos muy creativos, creo yo, para encontrar solución a las cosas o para hacer las típicas mexicanadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo usarías un clip de forma creativa? ¿No? Un gancho para colgar ropa, ¿cómo lo usarías de forma creativa? Un CD usado, un par de calcetines. Todas estas objetos tienen un uso en particular por el cual fue creado, pero la creatividad nos ayuda a crear otras formas de su uso. Por ejemplo, un clip, aparte de que sirve para juntar hojas, poner documentos en orden, en conjunto,
nos ayuda también por ejemplo, si quieres hacer ahí como un cortocircuito, quieres hacer un mecanismo de apagado y prendido, el clip como es metal te ayuda a ser conductor, ¿sí? Y hay muchos, no sé si han visto los ingenieros que hacen estas como circuitos de luz y que a veces usan un clip para que lo quitan y se apaga y lo pegan y ya se prende, ¿no? Es una forma creativa de usarlo. Un gancho para colgar ropa, yo a veces lo he usado para alcanzar cosas que no alcanzo, o sea, para, pues sí, alcanzar cosas, soy alguien chaparro, entonces lo uso para alcanzar objetos que no alcanzo o que estoy en puntitas, ¿no? Un CD usado, pues se puede usar de muchas formas, varios CDs se pueden hacer como un tapiz, una decoración, también puede usarse para, ¿cómo se llama? Hacer círculos en una hoja, para hacer círculos grandes o hacer círculos pequeños, ya ves que tienen el hoyo, ¿no? Y también, antes se usaban mucho los CDs, no solo para guardar música, quemar música o videos, también para guardar archivos, se usaba como memoria USB, ¿no? Somos buenos para improvisar, maestro. Claro que sí, los mexicanos somos muy buenos para improvisar. Los ganchos también pueden usarse para colgar macetas. Exacto, bien. Es un buen ejemplo, gracias. Excelente participación, así es. Y vemos cómo cada quien usa sus objetos. ¿Han visto los carros que le ponen sabe qué? O por ejemplo, que cuando se les rompe un espejo, ponen un espejo de esos para maquillaje y con eso es para dar las vueltas y todo. También para calcetines no solo se usan en los pies, también se pueden hacer títeres, se pueden hacer calentadores. Para que jueguen los gatos. Y los carceleros, por ejemplo, meten un jabón ahí, ya es una arma. O sea, para que vean cómo puede tener diferentes aplicaciones en una O en creatividad. tiempo de frío como guante. Sí, exacto. A Es un guante dormir. más barato, ¿no? Más económico Sí. y más fácil de usar en ese momento. Sí. Para las manos partidas te llenas de crema y te pones esos en las manos. Tiene muchos usos. Y justamente estamos hablando de cómo la resolución de problemas, muchas de las veces necesitamos creatividad, ¿no? Para resolver los problemas. Porque lo que pasa es que nos encerramos en el problema y no vemos soluciones, ¿no? Entonces, la creatividad lo que hace es, ¿cómo la puedes solucionar? Piensa fuera de la caja, piensa en tus soluciones, no siempre pienses que todo se va a dar de una forma lineal. Entonces, es eso, la creatividad nos ayuda a expandir en posibles soluciones. También les puse esto que tenían que llenar como los cuadrados para que den la suma, como tipo Sudoku, pero solo que se suma. Aquí está el resultado, si lo tuvieron bien, felicidades, si no, no importa, recuerden que lo que importante aquí es ejercitar el cerebro, intentarlo, hacerlo, no se trata de siempre estar bien, ¿ok? Entonces ya hemos hablado de memoria y aprendizaje, ya hemos hablado de atención y resolución de problemas, ya hemos hablado de cosas visuales, espaciales. Bueno, todavía falta lo más de visual y espacial, pero hoy hablaremos justamente del lenguaje. El lenguaje, ¿no? Sumamente complejo, sumamente estudiado, muy, muy necesario. ¿Pero qué es? ¿El lenguaje solo es comunicación? Pues no. El lenguaje también incluye nuestras palabras, tantas habladas como escritas, con señas en el caso de las personas con discapacidad auditiva. Y, por ejemplo, como todas las maneras que tenemos para combinarlas, eso es lenguaje también, ¿no? Para comunicar ideas. No solo comunicar, pero también para hacer llegar nuestras ideas, ¿no? Nuestros pensamientos, describir lo que pensamos, describir lo que estamos imaginando. Y también incluye pues un almacén mental de cómo hablar, escribir miles de palabras, las miles y millones de combinaciones que podemos hacer, tanto con imágenes como con estos símbolos que son las letras y crean palabras y una infinidad, ¿no? Piensen en todas las palabras que existen combinando 27 letras, ¿no? Los que son lo que tenemos. O sea, es un mundo, o sea, es impresionante. También incluyen las reglas que usamos, como lo es la gramática, la ortografía, la sintaxis, todo eso, ¿no?
Y todo, y justamente esas reglas o ese estándar que nos ponen de que debemos seguir cierta normativa nos ayuda para expresar mejor nuestro pensamiento o el pensamiento de otros o hacer llegar mejor nuestro mensaje, ¿no? Justamente es lo que hace la RAI, ¿no? El lenguaje lo creamos los hablantes, pero la RAI lo que hizo, que es la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué fue lo que hizo? Puso, a ver, están hablando el español y le puso ciertas connotaciones de reglas, de márgenes, para seguir, ¿no? Para ellos solo, regularizaron lo que ya existía, ¿no? Ellos, la RAI no creó el lenguaje, ¿no? Ya teníamos el lenguaje, nada más lo que creo es una forma de organizar el lenguaje, ¿sí? Entonces, como ya dije, no solo nos permite comunicarnos, también nos permite leer y escribir, y en muchas maneras el lenguaje figura o crea nuestra forma de pensar, ¿no? ¿Y por qué es esto? Justamente hay, por ejemplo, palabras en otros idiomas que no tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, hay solo una palabra en alemán que describe el sentimiento de creer, el arrepentimiento de hacer algo que no hiciste, ¿no? Y uno podemos reducirlo a arrepentimiento, ¿no? Pero, ellos tienen todo ese pensamiento en una palabra. O, por ejemplo, también algo que no existe es como una palabra representa esa sensación de nostalgia de algo que pudo ser. ¿Sí? ¿Se fijan cómo otros idiomas tienen una sola palabra puede representar miles de cosas y esto figura y transforma nuestra cognición y nuestro pensamiento? Por ejemplo, aquí en México, en el español tenemos el te Ya quiero. se utilizaron mexicanismos. También ya se utilizaron mexicanismos en la lengua española, en la Real Academia de la Española, y aumentaron algunas palabras que son exclusivas y que se llaman mexicanismos, Claro, que nadie más que nosotros. sí, claro, y es que cada región tiene su dialecto, cada región tiene su forma de hablar, su lenguaje, su español, su inglés, ¿no? No es lo mismo como hablamos aquí en México, como hablan en Colombia, ¿no? O sea, aunque compartimos palabras, significados, hay palabras que significan cosas diferentes o que no cachamos del todo, ¿no? Igual, no se vayan lejos, no hablamos igual los de Guadalajara que los de Veracruz o que los de Yucatán, ¿no? Desde el acento, desde algunas palabras, etcétera. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en inglés, no existe la palabra te quiero, ¿no? No existe la palabra te quiero, es I love you, ¿no? I love you, I want you, pero todo eso es, te necesito, te amo. Entonces aquí pasa algo diferente de cómo pensamos las cosas, ¿no? Cómo nosotros hacemos la diferencia entre el amar y el querer. Hasta hicieron una canción, ¿no? Que amar y el querer no es lo mismo. Y tenemos José, bien... José, Sí, José. claro, clásico. Y justamente lo que dice José, ¿no? Es querer es gozar y amar es sufrir. Tampoco creo que amar es sufrir, ¿verdad? Si amas sufriendo, pues entonces creo que no estás amando. Se dice se hacen sacrificios, pero pues tampoco es tan extremo. Pero no vamos a adentrarnos a la letra de José. Lo que yo quiero llegar a esto es cómo nosotros ya tenemos una diferencia marcada entre el te quiero y el te amo, algo que no existe en Estados Unidos. Y esa diferencia va a cambiar la forma en que pensamos o como vemos las relaciones, ¿no? O sea, aquí el primer paso es decirle te quiero a alguien, y después le dices te amo, ¿no? Allá en Estados Unidos no se le dice nada hasta que estés listo para decirle te amo a tu pareja o etcétera, ¿no? Ahora, muchas áreas en el cerebro están involucradas en el lenguaje, pero la mayoría de las personas, y esto va porque los zurdos cambian de lateralidad también en el cerebro, pero bueno, la mayoría de las personas, casi todas las áreas especializadas en el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Del cerebro. Recordemos
que no quiere decir que solo el lado izquierdo maneje lo del lenguaje, no. Simplemente hay cosas más especializadas de ese hemisferio, ¿ok? Y las áreas que se ha encontrado nos ayuda a cosas como leer, traducir palabras escritas, dándole un significado, entender cuando alguien nos habla, entender que se dirige a nosotros, entender lo que nos está diciendo, planear y ejecutar nuestras propias expresiones oral. ¿Ustedes por qué creen que las personas con discapacidad auditiva no hablan o hablan diferente si llegan a escuchar con un aparato? Es porque se les estimula diferente su lenguaje. No es que nazcan mudas, sino que como no tienen esa retroalimentación de estarse escuchando, no desarrollan el lenguaje igual que alguien que no tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, parte de cómo adquirimos el lenguaje es mediante la imitación desde bebés. Entonces, si no tienes esto de cómo pronuncias bien una palabra, cómo la dices, está bien dicha, por eso mismo se crean los acentos, ¿no? Un bebé imita el acento de su padre y va aprendiendo a hablar por medio de imitación, ¿no? Ya tiene un concepto, una conceptualización de diferenciar las cosas, ya puede saber más o menos la diferencia entre quién lo alimenta, quién lo carga, quién es un adulto familiar, quién no es un adulto familiar. Y en todo esto antes de tener el lenguaje, ¿no? Ya con el lenguaje les ayuda a categorizar mejor, a expresar mejor sus ideas, a indicar mejor las cosas que quiere o lo que no quiere. Pues antes de eso se usa el llanto, ¿no? Se usan ese tipo de comunicación, que es por medio de llantos, de que si tiene hambre llora, que si tiene sueño llora, si tiene una molestia llora. Y pues está en la mamá tratar de averiguar, no solo la mamá, los papás averiguar qué le pasa al niño, ¿no? El hemisferio derecho también contribuye al lenguaje, especialmente a entender y producir aspectos emocionales del lenguaje. Es decir, mientras que el lado izquierdo se ha visto más especializado en cosas como leer, entender, planear y ejecutar todo lo del lenguaje, el hemisferio derecho tiene que ver o se ha visto más especializado con la carga emocional o la carga de tono, de todo eso que tiene. No es lo mismo que les diga, gracias, gracias, ¿no? El tono juega un papel importantísimo en el lenguaje, cómo decimos las cosas, cómo nos expresamos, ¿no? Entonces se ha visto que justamente el lado derecho se especializa en distinguir estos aspectos de tono emocionales que van cargados, ¿no? Uno puede detectar si alguien te está diciendo algo enojado, o te está diciendo algo triste, o alguien motivado, o te lo está diciendo con todo el entusiasmo del mundo, ¿no? Más si conoces a la persona. Y es justamente cómo el tono, las expresiones juegan un papel importantísimo, ¿no? En el lenguaje. Pero yo soy zurda, maestro, y cuando estaba me daban de reglazos en las manos hasta que aprendí a utilizar las dos manos para escribir con la mano derecha y todo lo demás lo hago con la mano izquierda. Es ambidiestra, entonces. Sí, soy ambidiestra. Una habilidad muy buena, pero muy fea la forma en que la aprendió, la verdad. Lamentablemente, ¿no? Y yo no sé por qué creían, es que antes creían que era como una malformación entre el zurdo. Ahorita ya se sabe que no, que simplemente son circuitos del cerebro cambiados, preferencia por una lateralidad. No tiene nada de malo ser zurdo. Lamentablemente el mundo está hecho para gente no zurda, ¿no? Muchas cosas se les complica más, pero hasta eso los zurdos tienen una ventaja en el sentido que llegan a ser habilidosos con las dos manos, ¿no? Porque tienen que aprender a hacer muchas cosas con la mano derecha. En cambio, alguien con la mano derecha, su mano zurda es muchas de las veces muy torpe, muy torpe. Algo que yo les recomiendo, ejercicios pequeños del cerebro que ayuda a mantenerlo, a ejercitarse y todo. Traten de hacer las cosas que siempre hacen con la derecha, hacerla con la izquierda. Y no me refiero a escribir o cosas peligrosas o sea, como cortar o picar. Pero, por ejemplo, si van a encender la luz, en vez de hacerlo con la derecha, háganlo con la izquierda, si no son zurdos. Si van a agarrar el teléfono, en vez de agarrarlo con la derecha, agárrenlo con la zurda. Y poco a poco, eso también es crear nuevas, ¿cómo se llama? Conexiones. De que, pues, estás creando asociación de que también estás usando más la mano izquierda, ¿no? Etcétera. Entonces, ya con esto de los hemisferios, me toca decirles que hay dos áreas principales del lenguaje que corresponden a nuestras dos mayores áreas funcionales del lenguaje, ¿no?
que es entender el lenguaje que vemos y escuchamos, esto habla de lectura, y producir el lenguaje para comunicarnos. Entonces, estas son dos grandes, las dos funciones mayores que es indispensable para el lenguaje. Una es entenderlo y otra es producir, ¿sí? Si alguna de estas se ve afectado, gran parte de nuestra comunicación se ve afectada, ¿sí? Ahora, el área de Wernicke está en el lóbulo temporal, aquí se puede ver, es el que está en azulito con la flechita. Esta área se ve especializada en que procesa todos los sonidos que oímos y que justamente el giro angular que se ve aquí, por dentro del cerebro, traduce las letras y las palabras escritas a sonidos, ¿no? Porque podemos leer, pero si no sabemos, o sea, si no aprendemos los sonidos de las letras y de las palabras, no sabemos leer, porque para saber leer tenemos que reconocer esos sonidos, que cómo se pronuncia una A, una B, las vocales, todo eso. Si no supiéramos eso, el sonido que da, pues nos costaría mucho leer. Y por eso también la forma de aprender es todo un caso con las personas con discapacidad auditiva. Pero bueno, el Wernicke nos ayuda a traducir a que el lenguaje que percibimos de otra gente, que cuando nos hablan podemos entender. Es gracias especialmente a esta área. Y se encuentra justamente en el lóbulo temporal, ¿no? Y estas áreas que están viendo, la naranja, la azul y así, se pueden atribuir al área auditiva. Aquí pueden ver el giro angular. Ahí la apunto a mi pantalla como si pudieran ver mi dedo. Aquí se ve el giro angular, ¿no? Del que hablo, que es el que traduce las letras y las palabras escritas a sonidos. El área de Wernicke, que va a procesar todos los sonidos que oímos. Este es el área auditiva, que es el que va a procesar los estímulos de ruido que escuchamos, o sea, todo el ruido que escuchamos, para transformarlo en palabras, o transformarlo en que te están hablando, o en música, etcétera, ¿no? Para identificar los sonidos que están llegando. Y pues todo eso se encuentra en el lóbulo temporal, ¿no? Nos permite entender el lenguaje hablado, significado y el lenguaje escrito, ¿no? Saber lo que dice. Ahora, cuando leemos, pues también usamos otra área, que es en el lóbulo occipital, que es justamente lo que nos permite, pues, leer, ¿no? Si no tuviéramos vista, pues no podríamos leer las letras. Tendríamos que aprender a leer con braille, que es una forma motriz o kinéstica de leer, ¿no? Que es por medio de hoyos o más bien relieves, que son como puntitos, que también tiene su abecedario, etc. Ahora, ya hablamos de entender el lenguaje, ahora hay que hablar de la funcionalidad de poder producir el lenguaje, ¿no? Justamente el área de Broca, que se encuentra justamente aquí pintado, está cerca de la sección de la banda motora y está justamente aquí, porque si fijan, aquí está la banda motora. Entonces, hace cuenta que investigadores han descubierto que parece que en la banda motora vive un homúnculo. ¿Y por qué digo que vive un homúnculo? Porque parece que están mapeados, todas las áreas que movemos están mapeadas justamente en esta zonita. O sea, es como si aquí estuvieran lo motriz de los pies, aquí los brazos, aquí para mover el brazo derecho, el brazo izquierdo. Bueno, depende de qué lado esté el cerebro. Aquí para la cabeza, los ojos, etcétera, ¿no? Y justamente aquí en el área de Broca está cerca del área motora que nos permite controlar los labios, la mandíbula, la lengua y la garganta, ¿no? Para producir sonido. Y no solo sonido cualquiera, pero sonido intencionado a que produzca cierta afinación, a que se entienda una palabra, etcétera, ¿no? Y esta área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal. No en la área prefrontal, que es todavía más adelante, sino pegado al área parietal, ¿sí? Y aquí está la banda motora, que es la de rojo. Y pues en el área de Broca nos permite coordinar nuestra boca, labios, mandíbula para poder hablar, ¿no? Ahorita estoy hablando con ustedes gracias al área de Broca, gracias a que estoy coordinando tanto labio, lengua y boca, y no solo eso, pero la retroalimentación que estoy teniendo al escucharme a mí mismo hablar, ¿no?
pues ya el lenguaje escrito, mandando órdenes a las secciones de la banda motora, del brazo y la mano, ¿no? Este es para el lenguaje escrito. Permítanme un momento, voy a contestar una llamada que me está llegando. Permítanme. Bueno. Permítanme, disculpen, ¿eh? Me hablaron para ver si estaba en mi laboratorio para unos papeles que voy a recibir de mi doctor. Bien. Entonces, el lenguaje escrito también usa también de la banda motora, obviamente, escritura, justamente el área pues para mover los brazos, ¿no? Para poder escribir. Eso es producir, ¿no? Entonces ya en conjunto podemos ver que el área del lenguaje se conforma del área de Broca y Wernicke, que están conectados por una larga serie de axones, ¿no? Aquí se puede ver cómo se conecta, aquí está el área de Wernicke. Entonces, todo este tramo hay un montón de axones, que pues, son de las neuronas, que forman el circuito del cerebro, el circuito del lenguaje del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, cuando usamos el círculo del lenguaje es cuando leemos en voz alta, que usamos el área, vemos la palabra en la página con el lóbulo occipital, que es aquí, y luego de aquí pasa a traducir las palabras a sonidos del habla con el giro angular. Como dije, pues tenemos que saber qué sonidos crean las letras y las palabras, y esto lo hace el giro angular, y luego interpretamos su significado con el área de Wernicke, ¿no? Que está justamente aquí. Entonces ya, por último, la información es reenviada y planean movimientos para luego después, aquí ya es reenviada al área de Broca para planear nuestra contestación y decir lo que vamos a contestar, ¿no? Y la banda, el área de Broca lo que hace es manda información a la banda motora para coordinar los músculos del habla para decir, pues, vas a decir tal palabra, tal esto, ¿no? Todo esto sin ser completamente conscientes. ¿Se fijan cómo no necesitamos estar pensando o estar atentos a cada cosita? A veces hay mucha gente que habla sin pensar, eso me queda claro, entonces son cosas que pueden pasar. Ahora, la habilidad para entender y producir el lenguaje requiere de la coordinación de varias áreas motoras. Ya cuando se tiene la enfermedad de Alzheimer, estas áreas se ven interrumpidas, ¿no? Entonces, esta comunicación de áreas resulta difícil para el lenguaje. Por eso muchas de las veces las personas con Alzheimer puede ser que no te entienden algo, ¿no? O puede ser que no pueden producir o que se quedan trabados. Porque si alguna de estas áreas se ve dañada, alguna de las dos cosas. Si se daña más el área o las neuronas del área de Broca, les cuesta trabajo producir el lenguaje, hablarlo, ¿no? Pueden entenderlo, pueden entender todo, pueden escuchar y entender, pero no van a poder producir, no van a poder darse a explicar. Eso se ve con un paciente que se llama Tan-Tan, así se descubrió esta área. El paciente Tan-Tan le entendía el lenguaje y me dice, ¿por qué le dicen Tan-Tan? Bueno, entendía el lenguaje, comprendía todo, y cuando hablaba le preguntaban algo y él contestaba, lo único que decía era tan, 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 tan. Pero le daba, ¿cómo se llama? Tono a su habla. Armonía. Le daba armonía, o sea, como si yo estuviera así como tan, 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 tan. O si estaba enojado, tan, tan. Pero solo repetía tan porque estaba afectada el área de Broca, no podía producir otra palabra o otro sonido, porque estaba justamente dañada el área de Broca. Ahora, si se daña el área de Wernicke, ¿qué es lo que pasa? No se entiende el lenguaje. No se entiende, puede pasar que no entienda lo que está leyendo, o sea, que pierda la habilidad de leer, o pierda la habilidad de entender el lenguaje hablado, la comunicación, ¿no? Y se les puede dificultar. Los problemas del lenguaje de la enfermedad de Alzheimer suele ser en fases avanzadas, ¿sí? Suele ser en las fases más avanzadas, suele ser como de las últimas cosas que se están perdiendo. Y pues ya se tienen registro de lesiones que pueden pasar, que son agnosias, que por ejemplo se dañan ciertas áreas específicas del Wernicke
y, por ejemplo, puede ser que no entienda ciertas palabras, ciertas cosas, o que, por ejemplo, no pueda leer ciertas palabras, o sea, como daños muy específicos con consecuencias muy específicas muchas de las veces. Ya en fases más avanzadas con Alzheimer, problemas del lenguaje, lo que puede ocurrir son dificultades de comprensión y fluidez verbal, ¿sí? O sea, se puede ver que ya no tienen fluidez verbal a estos pacientes si les pides que te digan tantas palabras que pueda decir con cierta letra, con la a estas personas se les va a complicar tener esta fluidez verbal de decir palabras con A, o lo va a pensar de más, o no se va a acordar, etcétera, ¿no? Y también puede tener dificultades de comprensión. Entonces, justamente una de las cosas que recomendamos, que digo y que se menciona en el libro, hay que tener paciencia, hay que tener comprensión, hay que saber que pues, la persona no se está haciendo la difícil, no es complicado, es simplemente que si uno se frustra a tratar a este tipo de personas, imagínense la frustración que ellos viven, ¿no? Porque muchos son todavía conscientes de que no se pueden comunicar, que les cuesta trabajo entender cosas, y es simplemente comprensión de que, pues si tú te estás frustrando de que no puedes hacerle llegar el mensaje, imagínense ellos que se dan cuenta que se les está complicando también, ¿no? A estos pacientes. Entonces, suele ser de las últimas habilidades afectadas, pero pues también se puede ir viendo. Lo que sí pasa es que es diferente de que o sea, no se daña el lenguaje cuando, por ejemplo, no sigue conversaciones, que se le cuesta trabajo. Ahí más bien es un problema ya de memoria o de atención, que no puede mantener la atención en una plática, que a lo mejor sí te puede platicar normal, sí tiene fluidez verbal y todo, pero no puede mantener su pensamiento en el objetivo, en lo que están hablando. Pero por eso el lenguaje se ha visto que puede ser de lo último que se ve afectado ya en etapas más graves de la demencia, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos hoy? Pues el lenguaje es una habilidad humana muy importante que nos ayuda a aprender, pensar y comunicarnos unos con otros, y que tenemos dos áreas funcionales muy importantes para comprender y producir el lenguaje, y la enfermedad de Alzheimer a lo mucho, a lo largo, a inicios, puede provocar dificultad en encontrar palabras, y esto se va a ir deteriorando, pero no es como que pierda la capacidad de hablar de manera temprana o muy temprano en esta enfermedad, ¿sí? Todavía puede seguir hablando, o que pierda el entendimiento todavía a etapas tempranas, no es como que pierda la comprensión, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Ahí, esas son las tareas que les voy a dejar. Ya se las mandé los archivos. ¿Dudas, comentarios, críticas? ¿No? La resolución del problema Ajá. del aterrizaje forzoso. ¿La de la tarea? Sí, ese se lo íbamos a mandar. A Si ver, quiere, me lo puede mandar y lo reviso. Es que yo ando un poco confundida porque yo nunca he mandado tarea porque no. Usted Yo ha les dicho dije, que mira, no. no se preocupen, las tareas no es algo como que yo vaya revisando de quién las hizo, quién no, yo no tengo un registro de eso. A mí, si me mandan una tarea es para que yo haga una revisión y decirles que está mal, cómo le va, o sea, o para que si les surgieron algunas dudas. Yo la verdad, las tareas yo más que me sirven a mí, les sirven a ustedes, o sea, con que las hagan, no me las tienen que mandar, con que ustedes sepan que la están haciendo, que están leyendo, que están estudiando, que están leyendo las lecturas, con eso es suficiente, es para ustedes, es para que ustedes aprendan más, para que ustedes ejerciten más el cerebro. A mí no yo no les quiero agregar esa preocupación de que tengan que entregar algo cada semana, es más bien un repaso para ustedes, una forma de repasar los temas vistos y reforzar el conocimiento, ¿no? Entonces, usted no se preocupe, si usted con hacerlo, si le queda una duda así de que no lo trató, profe, no supe cómo resolverlo, si estoy bien, pues mándamela, no pasa nada, con gusto. Porque yo pensé
Bueno, pensé que si era un grupo de personas que se habían salvado, pues, que iban a buscar el lugar, era auxiliarnos en conjunto para utilizar más cosas de las que podía uno tomar. Pero no sé si sería esa la solución o, o había otra solución, pues. Yo pensaría hablar con las personas en equipo y formar todos y agarrar todo lo más importante. Ujú. Y entonces ya pues así lograrnos el objetivo de llegar al lago, ¿verdad? Gracias por compartirlo así. Y va a ver que diferentes personas va a contestar diferentes cosas, le van a dar prioridad a otras cosas. Y justamente es para ese el ejercicio, para ver cómo tú vas a resolver ese problema, o sea, ante una crisis, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado ese tipo de ejemplos de sobrevivencia, la verdad. Por eso me gusta ponerlo. Y es una forma de trabajar la resolución de problemas, ¿no? Está No, pues yo como, digo, si yo sola, pues con 3 cositas, no, pero si ya somos un conjunto de personas, de que nos pongamos de acuerdo, entonces ya se puede solucionar el problema, claro. porque Pero no todos comprendemos las cosas igual. Ese sería un problema. No todos van a tener las mismas prioridades o van a, como todos resolvemos nuestras problemáticas de manera diferente, todos van a querer resolverlo de manera diferente, ¿no? Pues, sí, es que cada quien pensamos diferentes, somos únicos, así es, sí. aunque ya tengamos muchos años. Yo con mis 73 años, pues esa fue Nah, mi tenemos muchos, solución. muchos más. Entonces, a ver, Entonces, bueno, no hay como resolución de esa dinámica, si que hay quien quiere aportar lo que ellos consideran importante, pues adelante, pero no se preocupe, sobre todo lo de la tarea, no creo que se sientan presionados, es lo importante, ajá. ¿no? Es que yo nunca he mandado, sí he procurado hacerla. En algo me ha atorado, pero soy media, me da pena hablar. Entonces, pues ahora me atreví a decir lo de mi pensamiento, pues, sobre la resolución de este problema, pero más bien soy callada, Me da no gusto, me da hablo. gusto, me da gusto. ¿Eh? Gracias por comentarlo y no, y siga teniendo ¿cómo se llama? Ese hincapié para participar, ¿no? Bueno, gracias, maestro. No, ¿de qué? Gracias a ustedes por su atención. Necesito. Ahorita voy a compartir en mis redes sociales el libro, también para que lleguen más personas. La verdad es que todo nuestro equipo de trabajo está muy emocionado de que ya salió. Fueron 2 años de trabajo. Ahorita también se lo voy a pasar a mis alumnos pasados, porque les dije que se los debía. Maestro, yo quería preguntarle una cosa. Adelante. La broca, ¿Quieres pensar qué chingado, güerito? ¿La área de broca qué? nos la puede describir un poquito más, porque ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo? ¿Es para siempre o ¿La qué lesión pasa? del área de broca? Ah, Una lesión de área de broca, dependiendo cómo fue la lesión, puede durar toda la vida. ajá. Sí, una lesión en área también de Wernicke, dependiendo del tipo de lesión. Eso sí, no se lo puedo decir, pero si ya está dañado es muy difícil. Podemos compensar cierto daño, cierta lesión, más si te lesionas del niño, hay más facilidad de que compenses esa área, pero ya más de adulto se pierde esa habilidad, esa capacidad. Sí. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, sugerencia, crítica?
Todo bien, ¿Todo bien? sí. Me da gusto. Entonces, si todo está bien y no tienen dudas y nada, pues terminamos la clase por hoy, ¿no? La parte de las áreas, maestro, la última parte de las áreas, el no poder comunicarse, para que la otra persona sepa interpretar lo que uno quiere decir, porque se presta mucho a la mala interpretación en ciertas palabras. Ah, claro, pero eso es problema ya de comunicación como tal, o sea, cuando a veces hablamos o nos comunicamos con otras personas mediante el lenguaje, pues sí existen malentendidos, ¿no? O justamente lo que dijiste, lo que dijo, fallas de interpretación, ¿no? Malinterpretamos las cosas, pero eso es porque a veces no nos damos, bueno, pasa que cuando estamos en discusión o estamos peleados o algo, no hacemos la tarea activa de escuchar. A veces pasa. Entonces, el no hacer esto de escuchar activamente, pues se presta a muchos malentendidos, ¿no? También, por ejemplo, si das por hecho que las personas ya entendieron lo que quisiste decir o que ya, si planteas bien tu mensaje, pues puede causar problemas de interpretación. Por eso yo siempre les pregunto si tienen preguntas, retroalimentación o críticas, ¿no? Pero eso ya es problemas directamente de la comunicación, ¿no? O sea, cómo alguien puede interpretar que tú le digas gracias, que a lo mejor para ellos se les escucha, ay, lo dijo en un tono medio agresivo, medio acá, ¿no? Pero eso ya son las muchas complejidades que tenemos como humanos y de la forma en que nos comunicamos, ¿no? Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Es adelante. respecto a la enfermedad de mi esposo, el Parkinson. Ajá. ¿Tienen problemas de memoria y lenguaje? ¿Es pregunta o es afirmación? No, es pregunta. Pues no sé, la verdad tendría que ver a su esposo, pero O sea, pero la enfermedad así puede provocar eso de memoria sí, de lenguaje no estoy muy seguro. por la rigidez del lenguaje. Ujú. Sí, de Parkinson no estoy muy seguro si el lenguaje se ve afectado. No le Ok. quiero mentir, pero me voy a poner a investigar. Ya les dije que les voy a dar una clase de los diferentes tipos de demencia. Nada más termino las áreas funcionales Sí, y está bien. abordo directamente las problemáticas de los diferentes tipos de demencia. ¿Te Sí, parece? está bien. Gracias, Sí, maestro. pero ahorita le estaría mintiendo que, sí, tiene problemas de memoria, sí sé que sí, sí puede a pasar. Ok, Más de memoria, también de atención, pero del lenguaje sí no estoy muy seguro. ok. Gracias. No, de qué. Pero puede ser de ayuda más adelante para Sí, gracias. comprenda mejor la enfermedad de su esposo. Es más, espérame tantito. Aquí tengo una tabla que ya había hecho. Nos habla justamente. Lo que pasa es que el neurólogo pide que nosotros le digamos, al igual que mi esposo, los avances y lo que veamos en él, pero es híjole, es que día a día, si lo observa uno, pues notas cosas. Claro. Y como todavía trabaja de la calle, pues entra como el pendiente. Claro, no, para eso por eso les recomiendo que hagan un diario, ¿no? De qué programas presentó, tal fecha, qué tan recurrente es, cuándo se presenta, si es de lo más frecuente, si es lo menos frecuente, cuánto tuvo el episodio, cuánto Sí, duró, por ejemplo. sí. Cosas. Aparte tiene cambios también igual por el medicamento, la Y, levodopa, y eso también es importante, ¿no? Si le están dando medicamento, ¿qué otros síntomas puede provocar ese mismo puede medicamento? provocar el mismo medicamento. Sí. Ujú. Sí. Entonces, creo que Es un lo que poco complicado
El Parkinson, como es un problema de motor, lo que yo creo que pasa, o sea, sí tienen problemas, pueden tener problemas de lenguaje, pero por justamente en las áreas motoras, de que les cueste hablar, porque hasta llega un punto que los temblores pueden llegar a la mandíbula. No, yo lo que le veo a mi esposo ahorita es muy rígida su cara. También eso, ajá. O O sea, rigidez como... o movimiento constante, alguno de los dos. Ujú. Entonces, justamente, no es que alguna área del cerebro esté afectada, más bien es como lo que tiene que Es ver con cosa áreas física. motoras, físicas, sí, ya de los músculos o Ok, de los nervios. ok. Pero a lo mejor la capacidad de, por ejemplo, comprender lo que le dices, capaz y nunca se pierde. Pues sí, pues es cosa de ir viendo. Y pues les digo, yo nomás quiero trabajar ahorita, terminar las áreas funcionales para que cuando abordemos ya lo de los tipos de demencia tengan una idea de, si digo, se afecta a tal área, pues ya ustedes tengan más o menos relacionadas, es que se puede afectar el lenguaje por eso, ya Ok. vi, que le encuentren relación, ¿no? Con lo funcional Sí, que que está. haya una relación. Sí. Ok, gracias, maestro. No, para lo que pueda ayudar, siempre trataré de ayudar lo más posible. ¿Alguien más? No. ¿No? Si es así, pues doy por terminada la clase. Muchas gracias. Disculpen por la tardanza, por todo lo que tuve que hacer, todas las faltas, etcétera. Pero ya nos vamos a regularizar y vamos a estar ahora sí al tiro con todas nuestras clases. ¿Va? Gracias, maestro. Felicidades. ¿No? Gracias, maestro. Felicidades. Esperamos que nos envíe el link que nos comentó. Ya se los envié para que lo cheque. Gracias. Muy bien. Bonito día, bonito fin de semana. Disfruten su fin de semana. Igualmente. Igualmente, maestro. Feliz día, maestro. Gracias. Ay, mira los pelos que tengo.